Hoy vamos a continuar con la segunda parte, de nuestro tema, de nuestra serie que comenzamos la semana pasada. Predijimos la semana pasada que iba a ser un solo tema porque el libro de Tito solamente tiene 3 capítulos y pensábamos que lo íbamos a terminar, pero lamentablemente nos quedamos en el primer capítulo y tampoco quisimos pasar tan aceleradamente. Pero digo lamentablemente porque no lo pudimos terminar, pero va a ser de bendición porque ahora vamos a tener más tiempo para estudiar con mucho más detalles el capítulo 2 y el capítulo 3. Una iglesia deficiente es nuestra serie y hoy vamos a ver la parte 2. Y deficiente es lo contrario de eficiente. Y en el contexto en el que se escribe esta carta, prácticamente la palabra por deficiente quiero decir que hay un desorden. De hecho, algunas traducciones no traducen deficiente, sino que traducen desorden. Sí, creo que la versión que tiene el hermano Carlos dice desorden, para que corrijas el desorden en la iglesia, lo deficiente. Y cuando uno ve el primer capítulo, dijimos la semana pasada que la deficiencia consistía, en primer lugar, en el desorden que había en la iglesia, comenzando principalmente por la doctrina de la salvación. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Por eso Pablo comienza su introducción hablando de la esperanza de la vida eterna y hablando de la gracia, de la misericordia y la paz que Dios trae. Y también habla de la común fe, que es la fe que compartimos todos los que creemos en Cristo. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en mente. Y Pablo entonces escoge a uno de sus hijos en la fe, que se llamaba ¿cómo? Timoteo. Tito. Ah, bueno, está bien. Tito. Yo le dije que me gusta el nombre Tito porque ya es un nombre como con diminuto. Uno para decir Winston pequeño, uno dice Wistito, ¿verdad? O Carlitos, o Pablito, ya tiene el hito aquí. Entonces, ¿ah? Eras mito. Y aquí tenemos a Tito, ya no podemos decir Titito porque va a ser demasiado redundante. Pero el de él no sirve porque es un mito. Es un mito, eras mito. Oye, estamos mal, ¿verdad? No, era un mito, no sirve. Entonces Tito es un cristiano griego, de origen griego, a quien Pablo llama, o más bien creyó por medio del ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo tiene varias cosas que decir de él, que es un compañero fiel, que ha estado con él en 2 oportunidades, que comparten una misma fe, y dice varias cosas hermosas de este personaje, pero sobre todo lo llama fiel compañero e hijo en la fe. Ahora, Tito tiene 3 roles o 3 tareas que cumplir. ¿Recuerdan cuáles eran esas tareas? Estamos repasando lo que vimos la semana pasada. Tarea número 1. Las tareas de Tito, número 1, eran, primero, ¿cuál era la primera? Recuérdenme. Corregir. Oh, sí, primero era. Muy bien, excelente, hermano. ¿Ves? Por eso es que es importante. Establecer pastores, establecer ancianos. Con eso el apóstol Pablo está diciendo, una iglesia si no tiene pastores, si no tiene líderes eficientes, va a ser una iglesia deficiente. Pero sobre todo pastores con los requisitos que él nos da allí. No los vamos a revisar hoy, pero si ustedes tuvieron oportunidad para leer los requisitos en Tito capítulo 1 y leerlos también en primera de Timoteo capítulo 3, se van a dar cuenta que la lista es larga. O sea, no es cualquier loco que se va para ser pastor. Y en Timoteo nos dice una que es no ser un neófito. Un neófito significa un ignorante en las escrituras o un nuevo convertido, que es la traducción original en el griego, new convert, un novato, un nuevo convertido. ¿Por qué no puede ser pastor un nuevo convertido? Dice porque no sea que envaneciéndose, dice Pablo a Timoteo capítulo 3, no sea que envaneciéndose caiga en lazos del diablo, o sea, en enredos del diablo. Algunos dicen, bueno, viste que la salvación se puede perder porque se envanece. No, es que está hablando de un nuevo convertido. Una persona creyó hoy y nosotros no hemos tenido tiempo para observar y evaluar el fruto de esa persona. Aunque es un nuevo convertido, no podemos nosotros pensar que esa persona realmente se haya convertido, porque mucha gente toma decisiones emocionales. Entonces hay que darle tiempo al tiempo, verle el fruto y ver si realmente madura en la fe, si se interesa por la palabra, para poderlo poner en el ministerio. No es cualquier nuevo convertido porque hay que darle tiempo al tiempo para poder evaluar si realmente es o no es uno de los nuestros. Si lo ponemos y se envanece porque realmente no es, pero si es muy nuevo, es probable que el cargo le haga daño. Hay mucha gente que la posición de poder los afecta y los enferma. Y eso es lo que se está advirtiendo allí. Entonces una iglesia es deficiente
cuando no tiene ancianos, y cuando hablamos de ancianos se refiere a obispos, que les dije que la palabra griega es presbítero, supervisor o presbústero, significa el que supervisa la obra de Dios, y que es un título que cala muy bien con el título de pastores. Así que por anciano vamos a entender pastores de la iglesia, ¿ok? Es lo mismo que decir pastores, se usan intercambiablemente. Pastores, obispos. De hecho, hay algunas denominaciones que en vez de usar la palabra pastores, usan la palabra obispo. La iglesia católica es una, pero no solamente la iglesia católica. Muchas iglesias cristianas, denominaciones cristianas evangélicas, usan en vez de la palabra pastores, la palabra obispo. Y eso está bien, porque es bíblica. ¿Ah? Los episcopales. Sí, pero también muchas otras denominaciones, los de sana doctrina también usan la palabra obispos o ancianos. Está bien, no hay problema con eso porque es bíblico. Siempre y cuando sea bíblico no hay problema, porque el sentido es el que supervisa. No es el dueño de la iglesia, lo dijimos la semana pasada, no es el que se enseñorea de la grey de Cristo y que quiere controlar todo, porque se ha dicho que la iglesia o la religión se ha convertido, las religiones en general, se han convertido en un sistema de control de masas por medio de sus líderes, y eso no es lo que se quiere. Uno es pastor para pastorear, para dar la palabra del Señor, para usar lo que está escrito e instruir al pueblo de Dios. Mas no significa que yo voy a ser pastor para, soy dueño, entonces tú no puedes ir a aquella iglesia, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello y lo otro. Empezamos a establecer una serie de prohibiciones como que si yo fuera el dueño de la iglesia. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Todo está escrito y todo está allí para guiarnos. También sería un ángel, como dice en Apocalipsis, no sería... Bueno, eso ya es un poquito más escatológico, en el sentido de un ángel es porque la palabra ángel significa mensajero. Todo el que da un mensaje en una iglesia, en ese sentido etimológico, es un ángel. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia, hay varias interpretaciones. Algunos dicen que se refiere al pastor y que porque es el que está dándole el mensaje a la iglesia en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso es una interpretación. Repito, no tiene que ser así. Pero en el sentido etimológico de la palabra ángel, que significa mensajero o enviado, está bien aplicado. Ahora, establecer ancianos fue el primer rol, la primera tarea de Tito. El segundo rol, la segunda tarea que tenía era, es decir, ahora sí nos vamos con el segundo. ¿Ah? Corregir. Muy bien, Erasmo. Corregir, no es tan mito el erasmito, ¿no? Corregir, ¿a quién? Lo deficiente o el desorden. Lo deficiente. Y por eso tenemos esta serie el día de hoy. Para que pusieras orden. Sí, por eso, para que pongas orden. Porque es decir, lo deficiente se refiere, una iglesia no es efectiva, no es eficiente lo suficiente si sus líderes si hay un desorden. Y recuerden que ¿dónde estaba ubicada esta iglesia? En la isla de Creta. La palabra Creta se usaba como sinónimo de mentira. Recuerden que incluso, hermanos, hay hasta un género literario que se llama cretismo. Pueden investigarlo en Google. Cretismo, que significa toda aquella poesía o toda aquella literatura que tiene que ver con los habitantes de Creta, que tienen tres características, ahí Pablo los describe. Eran comelones, eran unas bestias para comer, pues se cree que eran una gente obesa, una gente gorda, porque eran unos dragones, eran conocidos como bestias comelonas. Segundo, eran mentirosos como ninguno otro, al punto que uno de sus propios poetas, paisanos de ellos, cuando escribían poesías, describían a los cretenses con esas tres características. Pablo dice, como uno de sus propios poetas, dice, mentirosos. ¿Qué más dice? Creo que eran bestias o animales, comilones o glotones. ¿Y qué otra cosa dice? Dice otra cosa ahí, no recuerdo la otra, pero ociosos, es decir, eran perezosos. Imagínate, obesos, comelones y todo esto porque era una isla próspera y había todo tipo de placeres y pecados, y esta gente era floja, comelona, perezosa y de ñapa obesos. De ahí vienen las crepas. Bueno, no vienen las crepas de ahí, aunque hoy comí crepas, ¿oíste? Entonces, ya no pasemos de creta a crepas, ¿oíste? Pero bueno, pero sí viene un género literario que significaba, o que se llamó cretismo. Eso es un género literario para referirse a toda la literatura que narra un mito o una leyenda que no es verdad. Eso es un cretismo. Bueno, imagínense ustedes si sus propios poetas calificaban y hablaban de sus propios ciudadanos, de su propia tierra, en esos términos. Imagínense lo que pensarían las comunidades vecinas. Entonces es en ese contexto donde estaba Tito. Y por eso Tito tenía que corregir a unos cuantos mentirosos que habían en la iglesia, posiblemente. Lo que iba a corregir a el pastor que dice, uno de ellos su propio
su propio profeta. Pues su propio profeta hacía alusión a un poeta que profetizaba sobre esta persona que había escrito, ahorita no recuerdo el nombre porque ya históricamente sabemos quién es el poeta, pero pueden buscar. Él escribió sobre su propia gente y los describía que eran perezosos, que eran glotones y que eran, ¿cómo es el otro? Ociosos, malas bestias, imagínate, mentirosos y glotones, wow. Entonces él tenía la gran tarea de corregir lo deficiente, especialmente en la iglesia, porque la iglesia está ubicada en ese contexto. O sea que a Tito no le tocó fácil, hermanos, como tampoco nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que lidiar con gente que es mentirosa, con gente que es glotona, con gente que es tragona, y a veces uno no puede ser a veces tan grosero, pero hay gente que no cuida su cuerpo y traen como las mismas bestias, mi hermano. Después cuando se enferman con diferentes enfermedades vienen para que uno ore por ellos. Y hay que ungirlos con aceite, pero aceite de carro quemado, ¿verdad? Aceite quemado de carro. Corregir lo deficiente. Y la tercera tarea era... La tercera tarea... Administrador. Es algo así. Sí, porque aquí dice... porque el obispo debe ser irreprensible Por eso ya son como administrador. ya esos son los requisitos de los obispos. Pero estamos hablando de las tareas que Tito tenía que enfrentar. Era reprender. ¿Recuerdan? En la Biblia dice reprender. Yo les dije que era confrontar. O confrontar, encarar, confrontar, reprender. En la Biblia dice reprender. Confrontar, ¿a quiénes? A los líderes. Los falsos maestros. ¿Sí? A los líderes que estaban enseñando cosas aberrantes, especialmente los de la circuncisión. Estaban los de la mitología, que eran los mentirosos, que estaban allí inventando cualquier tipo de mitos, pero también estaban los de la circuncisión, que estaban tratando de judaizar a los cristianos de esa isla. Tenía una ardua tarea que cumplir Tito. Entonces estas eran las tres tareas que tenía que cumplir Tito. Entonces podemos ver una de las cosas que hace una iglesia deficiente es cuando la iglesia no tiene ancianos. Y ahora pasa Pablo a explicarnos cuáles son las características o los requisitos para que una persona califique como para ser pastor. Y hay una lista larga allí que no las voy a repetir hoy. Vayan al capítulo 1 y vayan a 1 Timoteo capítulo 3 y vean todas las características y nos damos nosotros cuenta que muchos pastores hoy, y lo decía la semana pasada, no hay nada más peligroso que un pastor mal preparado con un púlpito y un micrófono. Por eso es que a veces en cada esquina hay una iglesia y tú vas a entrevistar a un pastor y entrevistas a otro pastor de la otra esquina sobre un solo tema. Vamos a hablar la doctrina del Espíritu Santo, la neumateología, como se conoce en la teología. Le preguntas, ¿qué entiendes tú por los dones del Espíritu Santo? Uno te va a dar una opinión, el de la otra esquina te va a dar otra opinión, el del otro te va a dar otra opinión. Cuando tú vienes a ver, no hay una unificación de criterios, porque muchos hombres, líderes que están pastoreando no cumplen los requisitos, son neófitos y no están entrenados, ni están preparados, ni rinden las condiciones. Vean los hijos de muchos pastores, son desordenados, son mentirosos, andan por ahí, no quieren nada con el evangelio y ellos están pastoreando. Por eso tienen que gobernar bien su casa. La Biblia lo dice, y lo dice ahí, lo dice en Timoteo, que tengan a sus hijos en sujeción bajo la fe del Señor. De lo contrario, hermanos, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? La iglesia de Dios. Y así lo dice Pablo También Timoteo. en Timoteo, claro, capítulo 3. Es decir, si hay pastores que están recasados, si se les salió de control una mujer y se divorciaron, hay gente dice, no, yo sí puedo ser pastor y ser recasado. Ya, un momento, pero si tu esposa te dejó y te tuviste que divorciar, ¿cómo tú puedes asumir la posición de pastor si no pudiste controlar a una mujer? Que las mujeres son peligrosas, ¿verdad? ¿Será? No tuviste control sobre una mujer, vas a tener control sobre muchas mujeres dentro de una iglesia y sobre hombres y niños y jóvenes que hay dentro de la iglesia. Esa es la incoherencia a la que Pablo dice, hay que evitar estos tipos de líderes. Ese es el tipo de confrontación que tenía que dar también Tito. Hoy día, hermano, cualquiera que hable bonito, que tenga un título, que sea teólogo, que sea esto, lo ponen de pastor. Y eso no basta. Se necesita el don del Espíritu de Dios y estas características, este perfil, para que este hombre, y si falla en unas, eso es un paquete. Si falla en unas, no puede ser pastor. No puede ser anciano, no puede estar frente a la iglesia. Me pregunto hoy, cuando ordenamos los ministros en nuestras iglesias, ¿será que se están cumpliendo los requisitos? Muchos pastores dan que desear. La mitad por eso es la crisis en la iglesia del día de hoy. Esta iglesia deficiente, hermanos, no es tan distinta a la iglesia de hoy.
yo diría a la mitad de la iglesia. Muchos pastores sin dones y sin este perfil que Pablo describe a Tito, que deberían tener los líderes y que describe a Timoteo, no se está cumpliendo el día de hoy. Y es triste y es lamentable. A veces no duermo de la preocupación que tengo. Porque angustia, hermanos. Angustia el no hallar uno qué hacer para resolver esta situación. Uno quisiera pararse en cada congregación y decir, hey, ya va, ¿cómo es tu pastor? Tiene estas características, corre y huye de ahí, escapa por tu vida, chico. No puedes estar allí. Porque si la falla está en los líderes, no digamos cómo van a estar las fallas en los demás. Se pierde la moral en todos los sentidos, mis hermanos. Entonces, por eso una iglesia es deficiente si los líderes principalmente están mal. Sí, Vernon McGee dice que, y eso ya yo lo dije aquí posiblemente, que hoy, y eso, ya él murió hace 20 años y sigue predicando por, Ajá. que la mayoría de las iglesias hoy, los pastores que tienen son pastores que no han sido puestos por Dios ahí, sino Claro. por el diablo mismo. Claro. Dice. Y la falta de visión de la iglesia, hermano, también. Aunque hay excepciones de algo que usted dijo hace un momentito, porque tenemos el caso de Charles Stanley. Charles Stanley, la esposa lo dejó, pero no fue culpa de él, ¿no? Y entonces la iglesia lo ha mantenido y él sigue predicando y todo. Seguramente habrá excepciones, pero habría que evaluar muy bien el caso, porque si a mí me tocara estar en un jurado y alguien me dice, no, se me fue mi esposa o algo, yo lo descalifico. A lo mejor Dios no, pero yo lo descalifico por la palabra de Dios. Pero habrá excepciones que a veces yo mismo no las puedo entender, pero habrá que ver, ¿no? Y hay que ver si se mantiene soltero, porque tu esposa te dejó, pero no te recasaste, te quedaste soltero, ya es diferente, si puedes seguir ejerciendo. Él no se ha casado. Exacto, pero si te recasaste, ahí sí ya hay un problema. Es decir, hay que tener cuidado con esto, mis hermanos, porque de verdad que eso no significa que el don no esté en la persona, pero no la calificación. No califica para estar frente a la iglesia enseñando. Entonces es que se presta para otras cosas, porque Sí. muchos copian ese modelo de divorcio. Hermano, es un líder, él es el representante de alguna manera de Dios en la iglesia. Él está representando a Dios y está pastoreando, está dando la palabra de Dios. Entonces me dice, bueno, si este mismo se fue por aquí, yo también, o sea, ¿quién me puede decir que no? ¿Quién puede detener esa deficiencia? O sea, lo podemos tener, no estoy diciendo que no lo podemos tener, pero de que va a haber deficiencia en la iglesia, lo va a haber. Sí. Lo va a haber. Sí, porque es como una puerta abierta para que las demás personas hagan Copien, lo mismo que copien yo hago, es- exactamente. Yo Porque conozco, es aceptable. yo conozco grandes predicadores, e incluso hermanos, que se recasaron en el mundo. O sea, tuvieron varias esposas en el mundo. Y después vinieron a Cristo ya siendo recasados. Y se convirtieron en tremendos predicadores. Y son hermanos excelentes teólogos. Y son famosísimos hoy. Están predicando. Y aún así tienen críticas. Cuando uno a veces ve algunas prédicas de ellos, que yo a veces los escucho, porque son excelentes maestros, aún así en YouTube le dice, pero tú eres recasado, aunque fue en el mundo, ellos se han defendido, sí, yo me recasé en el mundo, bueno, las cosas viejas pasaron, pero aún así tienen crítica. Imagínate si lo hacen siendo cristianos. Eso es para que tengan una idea porque tú no sabes si ese líder Dios lo va a hacer trascendente, en el sentido de que va a llegar muy lejos. Y entonces va a ser un problema también, porque la gente mira y juzga. Pero una iglesia deficiente es aquella que no establece los ancianos con dones, sino que establece ancianos sin las calificaciones o las características, cualificaciones más bien, que realmente la Biblia requiere, los requisitos. Segundo, cuando no se corrige el desorden. A veces hay desorden en la iglesia y no se corrige. Y tercero, cuando uno sabe que los líderes están enseñando cosas incorrectas y se acepta todo sin ningún tipo de preocupación. No hay confrontación. Necesitamos, y no hay nada malo en eso. Hoy día el Evangelio de la Prosperidad le dice, tú no me puedes criticar a mí porque yo soy el ungido de Dios. Dios habla a través de mí. Y si tú me criticas a mí, estás criticando al ungido de Dios y entonces te va a venir una maldición a Dios. Y hasta maldice. Les puedo dar nombres aquí, pero no voy a entrar en eso porque ya voy a estar en Ohio, me voy a enojar, ¿verdad? Pero sí, hermano, el líder debe ser enseñable. Nosotros encontramos el caso de Apolos. Apolos era un tremendo maestro. Dice que era elocuente y poderoso en las Escrituras. Y una pareja, Priscila y Aquila, lo llamaron aparte y lo instruyeron sobre el bautismo. Y lo instruyeron porque estaba equivocado en algunas cosas. Y él era un maestro enseñable. Todos los pastores, los líderes tenemos que tener ese espíritu enseñable. Yo me puedo equivocar aquí y cualquiera de ustedes, si conocen
saben que yo me equivoqué, ustedes tienen el derecho de llamarme y decirme, hermano, ven acá, yo creo que usted dijo esto, confirmar primero de manera respetuosa, pero es importante hacerlo. O sea, no creamos que los líderes son inmunes y que son infalibles. Nos podemos equivocar. Por eso a mí me gusta grabar todos mis mensajes y después yo los escucho, o mi esposa los escucha, y aquí tengo también a mi esposa que está bien entrenada en la palabra, porque yo antes de predicar aquí ya yo he hablado con ella bastante sobre este tema. Entonces ella, hey, dijiste esto, le atribuiste esta palabra a Pedro y no fue Pedro, fue Pablo, se la atribuiste a Noé, metiste a Pedro en la barca y a Noé qué sé yo, lo metiste en la barca, pero en la barca que camina, pusiste a caminar sobre las aguas, cosas así, ¿verdad? Entonces uno se va entrenando con estas cosas y va mejorando, porque los líderes necesitamos ser confrontados cuando nos equivocamos. Nos equivocamos, hermano, de que nos equivocamos. Uno puede ver la vida del apóstol Pablo. Al principio era la defensiva todo. Yo no soy apóstol, no tengo derecho. Y después un momento decía, de ahora en adelante nadie me causa molestia. Hubo un cambio. Antes todo se picaba por todo, decimos nosotros. Se enojaba por todo, no se le podía decir nada. Se enchilaba, dicen los mexicanos, ¿no? Se enojaba mi hermano. Cuando le decían, escribía unas cartas, pero con una carga, tú sabes, de que yo tengo derecho, haciendo una defensa sobre su apostolado. Con razón. Y luego, más adelante, cuando uno ve las partes finales de las últimas cartas de Pablo, uno ve la madurez de Pablo. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Y luego dice, desde ahora en adelante nadie me causa molestia. O sea, a mí ya yo he creado como una concha de morrocoy, de tortuga, que ya yo soy inmune, lo que me digan ya no me va a hacer nada, porque Cristo vive en mí. Mi carácter ha sido transformado. Y ese es el punto, pues. Bueno, esto era la introducción nada más, vamos al desarrollo, ¿sí? Mire, hoy vamos a ver el capítulo 2, que es preciosísimo. Estas eran las 3 tareas de Tito. Y estas tres tareas, crean ustedes, no son fáciles. No dejan de ser las tareas de un pastor el día de hoy. El pastor sigue trabajando para establecer, preparando líderes para el futuro. Mañana a lo mejor yo no estoy aquí, pero puede estar Pablo, puede estar el mismo hermano Carlos, como he hecho. A veces yo no vengo y el hermano Carlos está, o puede estar Erasmo, cualquiera de ustedes que rinda las características que Dios haya dicho que tengan, pueden fácilmente asumir el rol si Dios los está llamando al ministerio. Pero también tenemos la tarea de corregir el desorden. Esto no está bien, esto no. Y también tenemos la tarea de, ¿qué era lo último? Confrontar. ¿Ah? Confrontar. Sí, confrontar a los líderes, confrontar a los que están equivocados, a los falsos maestros. Ahora, vamos a ver el capítulo 2 de Tito. Me encanta esto porque comienza haciendo un énfasis en algo que ya Pablo dijo antes. Y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Recuerdan dónde dijo Pablo eso también? Lo dijo en el mismo capítulo 1, versículo 8 de otra manera. Dice el capítulo 1, versículo 8, creo, ¿no? Siendo hospitalario. Retenedor de la palabra. Ah, no, es el 9, versículo 9, perdón. Capítulo 1, versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Ven ustedes? Es decir, el pastor, el anciano, no va a venir con nuevas revelaciones. Él no va a venir, el Señor me dijo, porque hoy se escucha de todo. Anoche estaba orando a las 3 de la mañana, escuché la voz audible del Señor. ¿Qué me dijo? El Señor me dijo. Qué falta de temor de Dios, ¿verdad? El Señor sí le dice cosas. Pero aquí, Pablo dice que el obispo, el anciano, esos ancianos que Tito iba a establecer, dice que tenía que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Pero como Tito también era un anciano, era un joven, pero también era un anciano, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, algo que ya estaba establecido. Un buen líder, un buen ministro de Dios, hermano, no se pone a inventar con sus propias enseñanzas. Yo no puedo meter la psicología en la iglesia que se ha metido el día de hoy. Hay iglesias que solamente predican psicología. Hay otras iglesias que sus líderes solamente predican filosofía, porque han obtenido títulos en filosofía. O porque han obtenido títulos en psicología, enseñan psicología. Si han obtenido títulos en filosofía, solamente enseñan filosofía. Y tratan de filosofar sobre algún versículo de la Biblia. Agarran un solo versículo y todo lo demás es filosofía. Eso es peligroso. Hay predicadores que solamente hablan de la ciencia. Pablo dice, aquí mismo creo que dice, cuídate de la mal llamada ciencia, sino aquí en Timoteo. Porque solamente hablan de elementos científicos. Hermano, y el único mensaje efectivo
para la conversión, para la transformación del ser humano y para el crecimiento, la edificación, la exhortación y la consolación del ser humano, del cristiano, es la palabra de Dios. La Biblia nos deja al desnudo, la Biblia nos confronta, la Biblia nos exhorta, nos anima. Y nada mejor que tener un ministro que nos hable con la Biblia. ¿Verdad que sí? Y entonces por eso Pablo dice en el capítulo 1, versículo 9, que el ministro de Dios, el pastor, el anciano, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, ya él no viene con enseñanzas nuevas. Yo traigo una enseñanza aquí, pero mi enseñanza no está basada en lo que Winston piensa. Está basada en lo que está escrito, en lo que ya fue enseñado por los apóstoles. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles, los apóstoles que anduvieron con Cristo y los compañeros y escritores, compañeros de los apóstoles del primer siglo. Ya todo está allí, el canon se refiere a la Biblia, ya está cerrada. Si hoy yo vengo con una nueva revelación, la revelación, mire, el mensaje, la enseñanza de un apóstol o de un profeta, apóstol del Nuevo Testamento y profeta del Antiguo Testamento, la enseñanza de ellos, hermanos, eran infalibles. Es decir, que no tenían errores, porque eran soplados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa inspiración, soplar. El Espíritu les sopló o les inspiró la palabra de Dios. Entonces las palabras eran infalibles, significa sin error. Pero no solamente esto, sino que tenían tres propiedades. Número uno, eran universal. Es decir, que con el universal, o más bien, es decir, esta es la propiedad general. Y estas propiedades tienen tres características, significa que era en todo tiempo, tenían autoridad en todo tiempo. ¿Dónde más? La segunda propiedad es que en todo lugar y aplicable a toda persona. Aplicable a toda persona. Aplicable a toda persona. Entonces tenía tres características la voz o el mensaje de un apóstol, de un profeta. Si hoy yo vengo con nuevas enseñanzas, significa con nuevas revelaciones que Dios me está diciendo. Significa, mis hermanos, que el canon bíblico no se ha cerrado y que lo que yo enseñe tiene que tener esta característica universal. De que debe aplicarse en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona. 8:16 más o menos. Ajá, o sea, pero yo no puedo. Es imposible. ¿Por qué? Porque la carta a los hebreos, un libro fascinante, estoy haciendo un estudio sobre la carta a los hebreos actualmente, precioso, sobre quién es Cristo, y nos damos cuenta, mis hermanos, que el capítulo 1 solamente del libro de los hebreos nos dice que Dios ya habló en otro tiempo, muchas veces, de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. Y también habla del mensaje de los ángeles, como Dios reveló su palabra de muchas maneras. Una de esas maneras fue a través de un ángel, lo que se conoce en teología como ¿cómo se llama esto? Cuando un ángel hacía apariencia, teofanía, a través de las teofanías. Es decir, un ángel hacía apariencia de un hombre y transmitía un mensaje. Y el mensaje, la palabra de los ángeles fue firme. Y así fue que llegaron ellos a tener la revelación, los profetas del Antiguo Testamento. Así Dios les había hablado a veces por sueño también a los padres, a los antiguos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Pero en este tiempo, dice, en estos postreros días, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Cristo ya es en el postrero tiempo, la última dispensación, el último barco, el último mensaje a escuchar. Es el mensaje de Cristo y sus apóstoles, porque dice que ese mensaje anunciado por Cristo fue respaldado por los apóstoles, confirmado por los apóstoles, y que el mensaje de los apóstoles, del Evangelio que ellos predicaron, estaba autenticado o certificado por los dones de milagros, señales y prodigios que estos hombres de Dios hicieron, que confirmaron que Cristo realmente era el apuntado por Dios. Es decir, que ya no hay más predicación. La última predicación es la de Cristo y sus apóstoles. Entonces, si yo voy a predicar algo, tengo que predicar el último mensaje anunciado que está en la Biblia. Por supuesto, uso también lo que se habló en el pasado, pero más importante aún y más relevante aún, la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Yo no vengo con enseñanzas nuevas. Y eso es lo que comienza diciendo en el capítulo 2. Una iglesia es deficiente cuando metemos nuevas cosas, nuevas ideas, filosofía, psicología barata, cuando metemos nuevas revelaciones. El Señor me dijo y solo profecía y bla, 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 bla. Y hablamos en lengua para decir, el Señor te dice esto y esto. Confundimos a la gente. Por misericordia de Dios, porque Dios a los que son suyos los va sacando de ahí. Casi yo me caso equivocadamente. Trajeron a una mujer que supuestamente era profeta y yo era el músico en ese momento. Y llamó a una muchacha de la iglesia.
Y cuando la llamó al oído le habló, pero yo como estaba cerquita aquí, el chismoso, ¿verdad? Que estaba aquí cerquita porque tocaba en el altar, paraba al oído lo que decía y escuché lo que ella le dijo. Le dijo, el presidente de joven de esta iglesia, ese es tu esposo. Y era yo el presidente de jóvenes. Yo me arranqué la cabeza, miré a la muchacha y le dije, pero si a mí no me gusta. Y hermano, y después la iglesia se reunió en un concilio y se reunieron y dijeron, no hermano, el Señor habló anoche y ustedes tienen que, esa es tu esposa hermano, tienes que comenzar a tratar y hablar con, y, hermano, y hasta la mamá estaba allí y casi que me caso yo con esa mujer sin gustarme, solo porque por profecía el Señor me lo dijo. Hasta que yo ya confundido y le dije, pero ¿cómo yo me voy a casar con alguien que no me gusta, no me atrae? Menos mal que no era Karina, ¿no? Fui yo y hablé con otro pastor y el pastor me dijo, hermano, pero el Señor te habló a ti directamente. El más interesado en que tú te cases con la persona correcta es el Señor. Si el Señor realmente quisiera revelarte a ti con quién tú te vas a casar, te lo tendría que decir a ti, no a otro, mucho menos a alguien que tú no conoces. Y segundo, la Biblia dice, me mostró en Proverbios donde dice, el que haya esposa, creo que es Proverbios 22:30, no recuerdo, hay que buscarlo. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Me dijo, ve esto, dice, el que haya esposa, para tú hallar esposa tienes que buscarla. Tú eres el que tienes que buscarla. Y cuando la encuentres, Dios da su aprobación, que es que alcanzas la benevolencia o la misericordia de Dios. Yo dije, gracias por ese consejo. Fui a hablar con la muchacha y hablé con la iglesia. Hasta me tuve que ir de la iglesia, hermano. Porque a juro, por profecía, me querían imponer a esa muchacha que no me gustaba. Aquí no estuviera Karina, estuviera otra, ¿verdad? Que no tuviera Karina, ni tuvieran mis niños, ni nada. No, y a lo mejor yo ni estaría aquí. Ni estaría aquí. A lo mejor estuviera más perdido que una cabra. ¿Sí? Porque uno no sabe. Sí, uno no sabe. Pues imagínense, de ahí va a desencadenar otra cosa, casarse con alguien, va a ser un fracaso, porque ¿quién va a estar viviendo con alguien que uno no le gusta? Me voy a casar para cumplir, pero a los 3 meses le voy a decir, chao, cheo, no te quiero más, ¿verdad? O algo así, qué sé yo. Uno no sabe. No sé cómo podría yo haber reaccionado frente a esa situación. Pero hay mucha gente que está casado debido a esas profecías. Y es triste. Y son un fracaso. Por eso hay tantos divorcios en las iglesias. Sí, han fracasado. De hecho, Karina una vez fue a su tierra, a su pueblo, después de haberse casado conmigo. Y un profeta, supuesto profeta, le dijo a ella que el Señor le había hablado a él, le dijo que ella se había casado incorrectamente. Ya tenemos 18 años conociéndonos y 16 años casados. Aquí estamos, Y yo le con dije, 3 ¿por qué niños. no me dijo antes? Me va a decir porque me Menos mal que Karina estaba bien entrenada y le dijo, pero ¿por qué el Señor no me dijo a mí antes y no lo envió usted a decirme este mensaje antes de yo casarme? Ya yo me casé con ese negro, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Señor, sí, vete. Ese señor sí es chismoso, ¿verdad? Ese señor de esos profetas de hoy. Pero también hay profetas que se han equivocado, que han desesperado por buscar una esposa, le han hablado a una mujer y le han dicho, el Señor me ha dicho, hermana, que usted es mi esposa. Hermano, el Señor se equivocó porque yo estoy casada. Se ha visto el caso, hay bastante testimonio de eso. Pero bueno, vamos a avanzar. Por eso no podemos creer en pajaritos preñados, decimos en Venezuela. Es en falsas enseñanzas, en nuevas revelaciones. Yo las escucho. ¿Cómo no? No estoy diciendo que no las escuches. Escúchela y júzguela y fíltrela por la palabra de Dios. Si alguien viene y me dice, el Señor me dijo y me dice lo que la Biblia dice, bueno, yo la puedo creer porque está diciendo lo que la Biblia dice. Pero igual la voy a juzgar. Y cuando alguien me profetiza, le digo, está bien, hermano, el mismo Dios que le dio la profecía no le dijo para cuándo se va a cumplir, para yo saber si usted es o no es un verdadero profeta. Porque si falla, puedes profetizar 99, se pueden cumplir 99, pero si falla en una, ya está listo, ya es un falso profeta, ahora, de acuerdo a la Biblia. Hoy yo les puedo mostrar nombres y les puedo mostrar profecías que dieron y les puedo mostrar que no se cumplieron las profecías y siguen pastoreando y siguen siendo profetas y siguen siendo apóstoles. Y sus iglesias llenas de gente, miles de personas en las iglesias. Y se los puedo probar con nombre y apellido. Pero bueno, les toca la tarea a los que ven estos videos y a ustedes mismos. Realmente, porque lo único que hace falta es darnos cuenta que nosotros, como iglesia que asistimos a los cultos, que nos congregamos, no tenemos la disciplina de realmente estudiar la palabra. Claro. Cualquier cosa que nos dicen o que le dicen a las demás gentes, lo creen y lo creen. Claro, y además, hermana, la profecía en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, se describe la profecía con 3 propiedades. La profecía es para edificar, exhortar y consolar.
Les pregunto, cada vez que yo predico aquí o el hermano Carlos o escuchamos al pastor Brandon o a cualquier pastor predicando, ¿acaso no somos edificados? ¿Acaso no somos exhortados? ¿Acaso no somos consolados por el Espíritu de Dios? Sí, porque la profecía de la que habla el apóstol Pablo se refiere a la predicación. La Biblia tiene esas tres grandes propiedades. Te edifica, te exhorta y te consuela. No necesito nuevas revelaciones. De hecho, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, si no me equivoco, él dijo, pero tenemos la palabra profética, estaba refiriéndose al Antiguo Testamento que existía para ese momento. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el día oscuro, hasta que el lucero de la mañana nazca o resplandezca en vuestros corazones. ¿Se cayó el cheque? Gloria a Dios. Ah, no, es papel. Entonces, hermanos, Pablo dice, y si nos detenemos, uno tiene que estudiar la Biblia con mucho detenimiento. Lo estoy diciendo rápido, pero si uno ve lo que Pedro dice, a la cual hacemos bien, pero dice, tenemos la palabra profética, que era el Antiguo Testamento, dice, más segura. Cuando uno dice más segura, ¿por qué no dijo, tenemos la palabra profética segura? Él no dijo segura, que la calificaría. Él usó un adverbio más, para referirse a un grado comparativo de desigualdad. Lo está contrastando con algo que vino diciendo atrás. La palabra profética es más segura. ¿Que qué? Que la experiencia que él tuvo cuando Cristo se transfiguró delante de ellos. Dice, nosotros no venimos hablándoles a ustedes con mitos y con fábulas. Nosotros vimos cuando Cristo se transfiguró delante de nosotros y escuchamos la voz del Padre que nos dijo que Él era el Hijo, que tenemos que creer en Él porque Él era el Hijo de Dios, en quien Él se complace. Escuchamos la voz del Padre. O sea, Jesús es el apuntado por Dios. Pero probablemente alguno podría poner en duda la experiencia. Bueno, tú estuviste ahí, pero yo no estuve. ¿Quién me garantiza a mí que esa experiencia que tú tuviste y esa visión que tú tuviste y esa transfiguración de Cristo fue real si yo no estuve allí? Entonces Pedro por eso dice, pero tenemos la palabra profética, también tenemos la palabra profética más segura que mi testimonio de esa experiencia que yo tuve, que el milagro de la transfiguración. Si no quieren creer porque ustedes no pueden certificar esa experiencia que yo tuve, bueno, vean, las escrituras del Antiguo Testamento hablan de Cristo. Cristo dijo eso también. Dice que las escrituras daban testimonio de Él. Escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y Pedro lo que está diciendo es esto, mira, no quieren creer en el testimonio de que yo realmente vi a Cristo transfigurado en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su majestad, y escuché la voz del Padre diciendo que Él era el Hijo de Dios y que Él se complacía en Él. ¿No quieren creer en eso? Bueno, váyanse a algo que es más seguro que este testimonio. Y eso nos dice a nosotros, más seguro que cualquier milagro, más seguro que cualquier señal, más seguro que cualquier experiencia que usted haya tenido. La experiencia jamás puede estar por encima de la palabra de Dios. Porque hay gente que argumenta y dice, ay hermano, pero es que usted dice eso porque usted no lo ha experimentado. Usted no cree en lo sobrenatural. A mí Dios me habló audiblemente y yo le aseguro que fue Dios. ¿Y cómo sabes tú que fue Dios que te habló? Y el Señor, y aunque Dios te hable, pues es probable que Dios te hable. ¿Quién puede decir que no? ¿Y quién puede limitar a Dios? ¿Quién puede decir que Dios no puede hablar? Está bien, Dios te habló, pero Dios te habló a ti para que tú cambies, para que tú seas transformado, pero tú no puedes generalizar esa experiencia y decir que Dios le tiene que hablar a todo el mundo. Porque esa experiencia tiene que ser filtrada por la palabra y está subordinada al escrutinio bíblico, por debajo de la Biblia. Entonces la Biblia está por encima de cualquier experiencia que cualquier ser humano tenga. Habrá gente que Dios se le revele de una manera o de otra. Yo no puedo poner eso en duda porque Dios es multiforme en su gracia. Cuando Él quiere salvar a alguien, cumple sus propósitos. Ahí están los musulmanes, allá no se puede predicar el evangelio como lo predicamos aquí. ¿Y qué hace Cristo? Se le aparece en sueño y le dice, yo soy el Mesías, Yeshua HaMashiach, yo soy Jesús el Mesías. Les habla en su propio idioma. Y luego los árabes se convierten, los musulmanes se convierten al cristianismo y hasta están dispuestos a dar su vida por Cristo. ¿Quién puede invalidar ese testimonio que ellos dicen? No tienen Biblia, no tienen acceso a esto. Pero Cristo se les está revelando en sueños. Porque Dios en su multiforme gracia llama a los que son suyos como sea, de alguna manera, aunque uno no puede poner en duda eso. Sin embargo, uno no puede poner la experiencia del ser humano por encima de la Biblia. Ninguna experiencia mística está por encima de lo que la Biblia realmente dice. Bueno, ya me puse bravo, vamos a seguir adelante. Capítulo 2, versículo, entonces, 2, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermano, cuando uno habla la palabra de Dios incomoda. Es como cuando la gente tiene pulga.
Uno está hablando la palabra y la gente está incómodo y ya, no te quiero escuchar más, no te soporto más. Eso está profetizado también en Pedro. Y en los postreros días no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, queriendo escuchar, en el griego dice queriendo escuchar lo que ellos quieren oír, amontonarán para sí maestros que les hablen de todas las cosas que ellos quieren escuchar. Es como cuando predicaba Esteban, que no querían oír y se tapaban los oídos y todo eso. Se tapaban los oídos. Hay gente así, que te cancelan, que dicen yo no quiero nada contigo, tú eres un loco, tú eres un falso maestro. Prefieren descalificarte, aunque tú seas un hombre de Dios, antes que escuchar lo que la Biblia tiene que decir. Y por eso yo he decidido y tengo un compromiso con Dios. Como dice la Biblia, compra la verdad, pero no la vendas. Prefiero invertir comprando en apps, en investigar, en profundizar en la palabra de Dios, pero no venderla, absolutamente. ¿Por qué? Porque ella es la única que puede darnos vida eterna. Bueno, dice versículo 2. Ahora, después que Pablo hace este énfasis, recordando lo que había dicho en el capítulo 1, versículo 9, que fuera retenedor de la palabra fiel tal cual había sido enseñada, y luego dice además en ese 9, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tú puedes convencer. El Espíritu de Dios usa única y exclusivamente lo que está escrito, la palabra de Dios. Si digo nuevas revelaciones, es probable que esté sujeto, es probable no, está sujeto a todo, al ojo crítico, es probable que yo tenga que evaluarlo, que tenga que revisarlo, está sujeto, es de carácter dudoso, hipotético, teórico, por lo tanto necesita el escrutinio para poder saber si el escrutinio bíblico para saber si realmente es de Dios. Pero ahora Pablo va a pasar de la teología, de la doctrina, a la práctica. Vean lo que dice. Y aquí, hermanos, vamos a ver una iglesia deficiente. Es una iglesia, en resumen, para que agarren la idea principal de aquí, una iglesia deficiente, en esta segunda parte, es una iglesia cuyos miembros no saben qué hacer. Cuyos miembros no saben qué hacer. Pablo nos está hablando de un modelo de iglesia neotestamentaria y nos está diciendo que una iglesia saludable, una iglesia eficiente y no deficiente, es aquella cuyos miembros toman participación de todas las actividades de la iglesia. Entonces aquí vamos a ver de qué manera yo y usted, como miembros de una iglesia, podemos servir en la iglesia del Señor. Vamos a ver, versículo 2, dice, y aquí vamos a ver el primer paquete de hombres, de personas. Primer paquete de personas, los ancianos. ¿Qué hacemos con los ancianos de la iglesia? Y esta es una de las evidencias de que la palabra anciano aquí en este versículo no es igual al versículo del capítulo 5, del versículo 5, del capítulo 1, versículo 5, cuando dice para que establecieses anciano en cada ciudad. Aquí anciano en cada ciudad se refiere a pastores, a los maduros en la palabra de Dios, a los experimentados en la palabra de Dios. Mientras que aquí se refiere a anciano en edad. Este es el claro ejemplo. Y en el versículo 3, cuando dice ancianas, no está hablando de pastoras. Tampoco, pues. Entonces, en este contexto va a hablar de las diferentes grupos de personas y los clasifica por edades o por periodo de etapa de su vida para decir cómo ellos pueden participar, contribuir con la predicación del evangelio y con la extensión del reino de Dios. Vean, dice que los ancianos, si los viejos, sean sobrios. ¿Cómo pueden ayudar a un anciano en la iglesia? Siendo sobrios, es decir, no bebedores, serios. Ya un anciano con bochinche ya no le queda muy bien, ¿verdad? Pero eso no significa que no pueda contar un chiste o algo así. No es eso, no es ese el mensaje. Serios quiere decir que realmente sean coherentes con lo que han aprendido. Prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es decir, en la perseverancia. Es decir, un anciano ya tiene que reflejar el carácter. Ya a él no se le demanda que tenga que hacer cosas en la iglesia a un anciano. Por eso él dice que los ancianos sean, apuntando hacia el carácter, el verbo es clave, que los ancianos sean. No dice que los ancianos hagan, sino que los ancianos sean. Es decir, que tengan un carácter. Yo le podría decir que tengan un carácter íntegro, que refleja a Cristo. Digno, dice aquí. Sí, un carácter digno de lo que han oído, de lo que han aprendido, de su experiencia en el Señor. Y otra cosa, no dice pueden ser, es sean. Sean, ya es un imperativo, es orden, que los ancianos sean. Es una iglesia, hermanos,
sabe qué hacer con sus ancianos. Y está hablando ancianos en términos masculinos. ¿Qué deben hacer los ancianos? Mostrar a Cristo por medio del carácter. Ellos son los que pueden decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Véanme a mí y vean cómo yo reflejo a Cristo en mi personalidad, en mi carácter, en mi manera de actuar, en mi manera de comportarme, en el trato hacia mi esposa. Vean, o sea, ellos son ejemplos, son modelos en la iglesia. Sí, el mejor ejemplo lo muestra Pablo, porque yo siempre digo, no todo el mundo puede decir lo que Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo, de Cristo. Claro. Y por eso dice aquí, dice que los ancianos sean íntegros en su carácter. ¿Y cómo puede ser un anciano íntegro? Bueno, ser sobrios, ser cuerdos, con comprensión, entendidos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, o en la perseverancia, o sea, el ejemplo de la perseverancia. No hay nada mejor que ver que el primero que llegue a la iglesia es el anciano. Yo me regocijo cuando llego aquí, el primero que encuentro es al hermano Carlos. Hoy le gané yo, pero fue porque me quedé aquí, no porque vengo de Charlotte. Y a la hermana Cecilia. Eso es un ejemplo a seguir, hermano. Y casi siempre es así. Cuando tú vas a la iglesia, los primeros que están sentados en la silla en la iglesia, ¿quiénes son? Los ancianos. Porque son ejemplo en perseverancia. Y vienen a todos los servicios. Y están participando siempre de esa manera, mostrando a Cristo en ellos. La segunda categoría de personas son las ancianas. Entonces, los ancianos, varones, ancianos, los varones tienen que ser de carácter íntegro. Las ancianas, asimismo, igual, sean las ancianas, segundo grupo, primer grupo. De la misma manera. Ancianas. ¿Cómo deben ser las ancianas? El mismo verbo, mis hermanos. ¿Cuál es el verbo? Reverentes. Sean reverentes en su porte, es decir, en su manera de comportarse. Su conducta. No calumniadoras, Wow. no esclavas del vino, no borrachas, maestras del bien, o sea que estas sí tienen que estar haciendo algo. Que enseñen lo bueno. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, tienen una tremenda tarea las ancianas en las iglesias. Que nos traten bien a nosotros. Sí, ellas tienen, no, en serio. Bueno, también, ¿verdad? Las ancianas que traten bien a su marido. Sí, pero lo que están diciendo es que ellas tienen que entrenar a las más jóvenes para que aprendan a tratar bien a sus maridos. Pero para que ellas puedan enseñar eso, tienen que vivirlo, tener la moral, tienen que tratar bien a sus ancianos, a sus esposos, pues. Entonces, vean la tarea que tienen las ancianas. Usted me va a decir que no hay, es que ustedes no aceptan mujeres en la iglesia como pastoras. Hermano, este es un trabajo pastoral que hacen las mujeres Sin llamarlas. y no en el hogar, no, y en la iglesia también, porque ellas van a instruir. Es muy bueno. Yo creo en el ministerio homogéneo de la mujer en la iglesia. Cuando digo homogéneo significa que las mujeres se reúnan con las mujeres y que hablen los temas de mujeres. Yo creo en ese ministerio. Pero que esa mujer que esté en ese ministerio sea anciana, o sea, sea experimentada, para que enseñe a las más jóvenes. Eso es lo que Pablo dice aquí. Ellas tienen que ser, primero habla del carácter y después habla de las cosas que ellas van a hacer. Número 1, primero dicen, sean reverentes en su porte o en su conducta. ¿Reverentes qué significa? Respetuosas. No calumniadoras. O chismosas. No esclavas del vino, es decir, no borrachas. Porque hay unas ancianas que les gusta el vino. Que enseñen, ahora viene lo que les toca. Eso es lo que tienen que ser. Eso tiene que ver con el carácter. Ahora viene el hacer. Que enseñen. Enseñar ya requiere el hacer. Ellas son y hacen. Las ancianas son y hacen. Entre las cosas que hacen es, número 1, enseñar. ¿A quiénes? ¿A los hombres? No. A mujeres más jóvenes. ¿Y qué les va a enseñar a ellas? Bueno, les va a enseñar, les van a decir, mira, cómo ser. O sea, estas ancianas tienen que ser un poco metidas. Nosotros decimos entrometidas, ¿verdad? Pero en el sentido de maestras, de ser maestras del bien. ¿Y cómo pueden ser maestras del bien? Bueno, les van a enseñar a que, dice, enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. A amar a sus maridos. Siendo ellas ejemplos, por supuesto. A sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. A que esas mujeres jóvenes sean buenas, sean sujetas a sus maridos. Y hay una razón por la que Pablo dice eso.
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque no hay nada peor que una mujer que no se sujete a su marido, una mujer que no cuide bien a sus hijos. O sea, lo que está diciendo, no cuide bien de su casa, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, imagínense, mis hermanos, que las mujeres que van a una iglesia, nadie mejor las puede enseñar que las ancianas que ya han pasado por esa etapa de jóvenes, de mujeres jóvenes, de recién casadas o de criaron hijos y todo eso. Ellas son las mejores maestras. Ni siquiera el pastor es mejor maestra para las mujeres que las ancianas. ¿Cuántos años de casada tiene la hermana Cecilia? 70. Casi. Bueno, imagínense, ahí hay una escuela y más que una universidad, un posgrado, un PhD en sabiduría, en sabiduría con relación al hogar. Y sus hijos todos están en el Señor. Eso es una tremenda maestra, igualmente el hermano Carlos. Entonces ustedes pueden ver que ellos solamente, o sea, no es lo mismo que yo lo diga teológicamente a que lo diga ella desde su experiencia. Hay muchísima sabiduría, hay técnicas, hay truquitos cómo hacer las cosas. Entonces eso es muy importante. Y esa es una tremenda tarea y rol que la mujer tiene que desempeñar en la iglesia. Ese es un trabajo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Si hay esas ancianas que educan a las mujeres, imagínense las mujeres que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo me puedo parar ahí, yo puedo pasar mucho tiempo hablando de esto. Pero imagínense ustedes lo que el mundo podría decir, porque dice, el propósito es para que el evangelio no sea blasfemado, la palabra de Dios no sea blasfemada. Ser evangélico como Karina, que cuando le habla a sus hijos, los llama por su nombre, le dice las groserías evangélicas, ¿no? Demonio, hijo del diácono, diablo, demonio, muchacho barrigón, pestoso, necio, estúpido, bobolongo, no sé qué. O sea, imagínate que ella trate a sus hijos así. Eso es lo que tú estás aprendiendo en la iglesia. Es lo que el mundo va a decir. Hay gente que no se sabe el nombre. Fulano, mira, demonio, te estoy hablando a ti. Imagínense una mujer así, ahí es donde entra la intervención de la anciana. Hermana, no es un demonio. La Biblia dice que los hijos son herencias de Jehová. Ellos son una bendición. Si usted los llama así, se van a comportar como demonios. Luego no los critique porque se comporten como demonios. Si usted los califica de demonios. Si usted le dice estúpidos, el niño mío agarró una palabrita juntándose con nuestros vecinos de esa palabrita y cada ratico le dice, y ahora le estoy pegando cada vez que se la escucho. Es esa palabrita. Si usted trata a su hijo de estúpido, de torpe, su hijo va a ser un torpe y va a ser un estúpido. Y luego va a repetir esa palabra y lo va a avergonzar en público. Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros niños. Pero mejor que eso, la intervención de las ancianas en su rol para que la iglesia, para cuidar el testimonio de la palabra de Dios. Dios se puede cuidar solo, pero para eso están las mujeres en las iglesias, las ancianas. Ve que si hay trabajo que hacer. Si la ponemos de pastora en una iglesia, tendrá mucho que enseñar, pero no es el ministerio que Dios asignó para la mujer, porque ella tiene su papel en la iglesia y aquí está establecido. A la vez que ella enseña a las mujeres entonces aprenden a sujetarse a sus maridos, aprenden a amar a sus hijos, aprenden a ser prudentes, aprenden a ser castas, aprenden a ser cuidadosas, aprenden a cuidar su casa, aprenden a ser buenas, aprenden a estar sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mismas mujeres jóvenes también tienen un rol y es demostrar a Cristo en su comportamiento de cómo tratan a sus hijos, cómo tratan a sus esposos, cómo cuidan de su casa y cómo tratan de blindar el testimonio del evangelio con sus acciones. Entonces vean ustedes cómo el evangelio no es solamente teología y doctrina en la mente. ¿Recuerdan lo que vimos? Mente, corazón y manos. Mente es lo que yo necesito saber para aprender a amar. Corazón es a quién necesito yo amar en dos direcciones, a Dios y al prójimo. No, en tres direcciones, a Dios, al prójimo y a mí mismo. Y manos, bueno, ¿cómo yo puedo servirle a Dios en respuesta a lo que Él ha hecho por mí y a lo que yo sé? El evangelio es acción y Pablo está diciendo, pasemos de esa teología, pasemos de esa teoría, pasemos de esa etapa de pura doctrina y doctrina. A mí me preocupa muchas veces cuando la iglesia solamente es Biblia y doctrina y Biblia y doctrina, pero uno no ve nada en la práctica. La iglesia tiene que ser de impacto social. Y qué bueno que el esposo cuide a su esposa, que no la trate como una
A mí una vez un anciano me reprendió porque yo le dije a mi esposa, bueno, no directamente a ella, pero yo estaba predicando y dije, cuando la cuaima no sé qué. Y él dijo, hermano, ¿cómo tú vas a hablar de tu esposa o de una esposa en términos de cuaima? Cuaima es una culebra en Venezuela. Dicen que es la más peligrosa. Dice, si tú eres pastor, me dijo él, y tú dices cuaima, entonces dices que sí tú tratas a tu esposa. Si ella es una princesa que Dios te trajo a tu lado, es la costilla, es tu misma carne, eso, ¿cómo tú la vas a tratar así? Entonces no es un buen ejemplo. Y yo le agradecí eso a ese hermano. Es verdad, hermano. El trato que tenemos con nuestras esposas, la gente lo ve. Si alarmó a este hermano en la fe, ¿cuánto no va a alarmar a la gente del mundo? A veces uno se siente incómodo porque uno a veces va en el mismo carro de una pareja y esa pareja van peleando. Yo tuve esa experiencia muchas veces. Como pastor no tenía carro en Venezuela y a veces me daban cola, decimos la cola, ride, el aventón, dicen los mexicanos, en sus carros. Hermano, y yo me sentí incómodo, casi que decía, déjeme por la parada, hermano, y me bajo porque esos iban peleando, que yo te dije que no me dejara la plancha allá en aquel closet, y tú me lo metiste ahí, yo no la encontraba, tuve que venirme a la iglesia con la ropa arrugada. O sea, hermano, y uno enterándose de todo el problemón. Ya después no hallaba yo que predicar, porque entonces me van a decir que soy chismoso, ¿verdad? Pero es bastante incómodo, Pero vean que hay mucha sabiduría en el evangelio práctico. El evangelio no es solamente bla, 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 bla. Hay que practicarlo. Pero ahorita en la actualidad ya a muchas jóvenes no valoran lo de una señora mayor. Bueno, pero por eso es que, hermano, eso es porque se ha dejado la Biblia y se han metido las nuevas revelaciones. Se ha metido el evangelio de la prosperidad, el bienestar pleno, es lo más importante y es lo que tenemos que perseguir. Tenemos que perseguir la palabra de Dios. Sí, porque ahorita Si le hacemos caso a ella, todo va a ser bien. A veces una persona mayor le dice, el niño está así y así, y uno dice, ay, esa vieja o esa anciana, Sí, no sé mole. qué". Es un dinosaurio, O sea, dice. como uno también tiene que estar expuesto a decir. Pero no importa, cuando uno honra la palabra de Dios, Dios honra a uno. Porque eso no se trata de que, ay, ¿qué me van a decir? Me van a decir que yo soy un dinosaurio, soy un anticuado, soy un anti-fashion o lo que sea, o old-fashioned style, whatever, ¿verdad? Yo le digo, a mí que me importa lo que tú pienses, a mí lo que me importa es que Dios piense y me honre. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le Lo que buscan. pasa, hermana, pienso yo que la tarea también de un pastor podría ser la hermana, por ejemplo, si la hermana Cecilia se congrega en una iglesia, decir, bueno, la hermana Cecilia tal día puede instruir a las hermanas en tal cosa. Entonces es como darle también el lugar a la persona para que ella pueda enseñar. Claro. Puedan saber que le puede enseñar y van a venir las jóvenes y le van a preguntar. Eso ya no se ve. Pero eso no se hace porque se ha desertado del modelo de iglesia que la Biblia quiere. Ya estamos concluyendo. Pero vean ustedes que Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Una manera de conservar la sana doctrina es que tú practiques esto, que los ancianos sean esto. Enseña esto a los ancianos. Enséñales esto a las ancianas. Y las ancianas a su vez que se le enseñen a las jóvenes. Y luego le va a hablar a los jóvenes. Vean ustedes versículo 6. Hermano, pero Ajá. permítame que lo interrumpa un momentito aquí. Ajá. Pablo escribió esto hace 2000 años más o menos. Uh-huh. El mundo ha cambiado en los últimos 25 años. Claro. A tal extremo de que por lo menos la iglesia cambió por falsos maestros, pero que creían algo de la palabra de Dios y enseñaban cosas equivocadas. Pero hoy día es imposible porque si usted corrige a su hijo y lo castiga y ese niño dice algo en la escuela, lo acusan a usted y viene el social service y le pueden quitar al niño. Sí. Okay. Primero. Claro. Segundo, las iglesias no están haciendo el trabajo desde hace mucho tiempo. Las iglesias están cambiando. Claro. Por ejemplo, habla del homosexualismo, tenemos pastores homosexuales porque los aceptan y todo eso. Y la iglesia desde hace mucho tiempo, aún en lo que Pablo dice de una forma tan clara, la iglesia hace mucho tiempo que no hace el screening para elegir sus diáconos, porque el screening lo hacen tremendo con el que va a ser diácono. Claro. Pero se olvidan de que Pablo dice, así mismo, las mujeres, la misma calificación que están buscando en el hombre, el esposo, deben de buscarla en su esposa. Claro. Si su esposa no tiene las calificaciones que tiene el esposo, lo descalifica él. Claro.
Claro, porque es para ser diáconos ellos, no diaconisas, sino ellos. Exactamente, claro. Y entonces, hoy día los niños en las escuelas no pueden hablar, hacer una composición acerca de Dios, porque le ponen una composición de lo que quiera. Y la hace de Jesucristo, le ponen un 0. Claro. ¿Ah? Porque Sí. la persecución en las escuelas y todo eso, con el cristianismo es tremendo, aquí en Estados Unidos. Claro. Sí, yo también tuve esa experiencia en la universidad. Sí. Allá nos decían ensayo, no de religión, no de política. Ajá. Y yo dije, bueno, voy a hablar de evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Inmediatamente la maestra, la profesora, si me está viendo ella sabe, me dijo, ese ensayo no va. Yo le dije, ¿por qué? Era argumentativo el ensayo. Yo le dije, ¿por qué? No, porque ella está hablando de Jesús, es un personaje religioso. Sí, pero yo voy a hablar del Jesús histórico. Así que me tiene que dejar hablar de esto porque estoy hablando de las pruebas de la resurrección de Cristo en un sentido histórico. Yo no voy a meterme con religión. Y me dijo, bueno, me ganaste, ya argumentaste, pues, y me dejó hacer el ensayo. Y después hasta me pidió la copia para su posgrado. Así que fue de bendición y tuvimos la oportunidad de predicarles a los jóvenes. De esa manera, desde el punto de vista histórico, porque Cristo se puede abordar de muchas maneras, tuve esa oportunidad, pero un niño no. Pero es verdad, la realidad social y el contexto en el que se encuentra la iglesia. Pero vean, qué peor contexto que el contexto de Cretas, donde había tanta mentira, tanto engaño, tantas falsas enseñanzas, y ellos mismos eran unas bestias, como así los llaman, malas bestias. Los residentes de esa isla eran así, y esa era una dura tarea que tenía. Pero la palabra de Dios, hermano, cuando se predica y se honra, Dios honra a uno, Dios lo honra. Claro. Yo recuerdo que una vez, allá también las leyes son fuertes. Una vez mi hija pequeña nos montamos en un carrito por puesto y ella no quería irse carrito por puesto porque quería caminar. Se bajó en un taxi, como un taxi, se bajó del carro y pasó la carretera del otro lado y venía un carro y todo, hermano, casi la matan. Yo me bajé de ahí enfurecido, por no decir endemoniado, porque es verdad, los cristianos no nos endemoniamos, pero me bajé enfurecido y le agarré y delante de todo el mundo me saqué la correa y le di unos correazos. Más nunca me lo hizo, pero cuando me vine otra vez al taxi, se me levantó una señora y se me levantó como un águila. ¿Usted por qué va a hacer eso con su hija? Que eso te está violando la ley de la alumna, que no sé qué, no sé qué más, que lo voy a llevar a la alumna. Bueno, aquí está la licencia mía, está mi nombre, mi cédula de identidad, denúncime. Cuando me lleven a la alumna, yo quiero que usted esté presente allí. Y vamos a ver si está bien que yo le haya pegado a ella o no está bien. Y si la alumna me quita a mi hija, bueno, mejor porque yo no tengo que proveer para ella, que la críen, pero que me permite visitarla aunque sea, pues. Gracias a Dios no pasó nada, pero fue tremendo. Uno no puede llegar a ese extremo, pero a veces, hermanos, uno tiene que... Más nunca la niña me lo hizo. Es que yo creo que la falla empieza desde lo primero que instituyó Dios, que fue la familia. Claro. Ahí es donde estamos fallando Claro. todos, porque nos volvemos unos padres permisivos. Claro. Porque no le puedo decir esto porque como dice el hermano, ay, me va a acusar. Claro. En una ocasión a mí me hicieron lo mismo también mis hijas y le dije, ¿sabes qué? A la cárcel voy a ir bien contenta porque yo te corregí en lo que a mí correspondía que te tenía que corregir. Claro. Y no me importa, Sí. yo ya voy a estar feliz y contenta, no importa, pero yo te corregí en lo que tenía que corregirte a ti. Claro. Pero gracias a Dios mis hijas diré, santo remedio, dijera usted. Son chantajes a veces. Santo remedio con Sí, eso. no, y que también hay que entender que un contexto es la familia y las leyes respecto a la familia, pero estamos hablando de un contexto en la iglesia, es un gobierno distinto, de otro ámbito. Ahora vean qué hacer con los jóvenes. Le dice el versículo 6, exhorta de la misma manera o así mismo a los jóvenes a que sean prudentes. También el carácter. Pero ¿cómo lo va a hacer? La mejor manera, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea que nosotros las iglesias hemos dejado las buenas obras, hemos abandonado las buenas obras. Y las buenas obras son parte de la fe. Si yo tengo fe, tengo buenas obras. Dice, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces aquí está, hermanos, el consejo para los jóvenes, que sea el mejor ejemplo para los jóvenes es mostrarse uno como ejemplo. A mí me encanta ver cuando los niños les gusta vestirse como su pastor, ¿verdad? Los veo vestiditos con sus corbaticos, con un saquito, y yo les digo, mira, aquí llega un pastor. Me gusta llamar porque se ven que pero no es solamente en el vestir, también en la manera de hablar, en la manera de comportarse, en el porte, esto lo dice aquí, la mejor manera es mostrarse uno como ejemplo. Versículo 9, ahora qué hacer con los siervos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vean ustedes, aquí habla de siervos, porque en ese momento era común la esclavitud. Pero en el contexto actual, estamos hablando, lo podemos actualizar diciendo que un siervo es toda persona que está bajo la autoridad de otro. Es decir, los alumnos bajo la autoridad de sus maestros, los hijos bajo la autoridad de sus padres. Ellos tienen que cumplir el rol de siervo y tienen que cumplir lo mismo. Hermano, cuando yo estaba en la universidad, a veces las profesoras venían a mí a decirme, mira, fulana de tal es seguidora de la misma religión tuya, me decía. Y yo le dije, yo creo que sí, porque ella me dijo que era cristiana. Me decía, ¿será que tú puedes hablar con ella porque tiene 3 o 5 tareas que no me ha entregado? Tú le puedes llegar desde tu religión y le dices, porque yo no creo en ese Dios que ella profesa, que dijo que no había cumplido las tareas porque andaba para un retiro espiritual o aquello y lo otro, y cada vez me trae una excusa y ya tiene 3 o 5 tareas atrasadas. Entonces imagínate tú cómo la palabra de Dios no es adornada. Ahora, si yo le puedo predicar a mi profesora sin necesidad de palabras, yo le digo, siempre le decía a mis estudiantes, cristianos, usted es cristiano y es estudiante, alcance las mejores calificaciones posibles, cumpla con las tareas, vaya más allá, sea responsable con todas sus tareas. Nadie puede decir nada de mí respecto a ese punto porque tuve siempre las mejores calificaciones. Porque como cristiano, una vez me entrevistaron y me dijeron, ¿por qué tú siempre sacas las excelentes notas? ¿Qué quieres tú con eso? ¿Por qué te gusta estar siempre en el cuadro de honor? En la facultad siempre estaba en la lista del cuadro de honor de los mejores estudiantes. Yo le dije, no es porque yo quiero brillar como persona, sino que hay uno que apuntó y dio el 100% por mí, Cristo, y yo lo quiero dejar en alto. Esa es la única razón, honrar a Cristo. Entonces es una gran oportunidad para predicar a Cristo y la predicación tiene mayor fuerza. Vean el decoro. Entonces así podemos decir del hijo que se sujeta a su padre, que es obediente. Podemos decir todo aquel, porque más adelante en el capítulo 3 nos va a hablar incluso hasta de los gobiernos, que tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido. Es decir, eso es estar en posición de siervo. Estar dispuesto a servir, urgencias de servicio, ¿recuerdan esto? Entonces cuando hacemos eso, entonces la Biblia dice que es la única manera como podemos vivir en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Piadosamente significa, la palabra piedad viene de godliness en latín, que significa que se muestre a Dios. Donde Dios se muestre. Palabra pío. Pío, viene de ahí, de ser pío, es de tener a Dios. Hoy día no. Hoy usted a veces, me decía un pastor, no, mira, una hermana fue a una iglesia de esas, tú sabes, de esas iglesias apoteósicas, apostólicas y proféticas de nuestro tiempo. Y regresó de allá súper emocionada, yo la dejé ir. Y le pregunté, ¿qué aprendió, hermana? ¿Cómo estuvo todo? Y me dijo, espectacular. Y le dijeron, ¿en serio? ¿Qué aprendió? ¿Qué nueva enseñanza trajo? ¿Verdad que no le presté mucha atención a la predicación? No aprendí mucho, pero ni me acuerdo de qué hablaron. Pero de que estuvo espectacular, estuvo espectacular. O sea, tú fuiste a llenar. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí, no vengamos a la iglesia a llenar un espacio emocional y divorciarme de todo lo que está pasando. Hay que vivir piadosamente. Los cristianos, y lo dice también en el capítulo 1, donde dice conforme a la piedad. Es decir, que la predicación, la doctrina de Cristo y todo lo que se hace en una iglesia debe llevarnos a la piedad. A la piedad es a la práctica espiritual de los principios de la palabra de Dios, a la edificación, a la exhortación, a la consolación. Que yo salga de la iglesia, wow, hoy aprendí esto y esto que yo no sabía y ahora tengo que aplicarlo a mi vida y voy siendo transformado. Esa es la piedad de la que habla el apóstol Pablo aquí. Pero una iglesia en la que no se ve eso, lamentablemente es peligroso, porque ahora las iglesias son como clubes, cultos a media luz, cada vez que la alabanza la ponen a oscuras y hay una gran distracción y no hay la presencia real, hasta cámara de humo cuando los artistas están predicando y esto estuvo espectacular. Una vez invitamos a alguien a una iglesia así y dijo, esto es igualito que ir a un antro, que ir a una discoteca, igualito, no hay diferencia. Termino con los versículos para que en la semana que viene, o cuando me toque, hablemos del capítulo 3, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una iglesia que no sea deficiente, para que no sea deficiente, no puede abandonar la doctrina de la venida de Cristo. Hoy usted ha escuchado algún mensaje de la venida de Cristo. Gracias damos por el pastor Brando que nos ha hablado de eso. Pero en las iglesias se dejó de hablar de Cristo. De la venida de Cristo. Es pura psicología y filosofía. Lo bonito es cuando usa en mi Biblia las últimas expresiones son en mayúscula. Ajá, aquí también. Nuestro gran Dios y Salvador
Cristo Jesús. Claro que sí. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad o maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, una iglesia que muestre a Cristo por medio de las buenas obras. Es la segunda vez que nos dice Pablo esas buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. A veces decimos, yo no hablo la verdad para que nadie me menosprecie, pero eso es un gran error. Si yo no quiero ser menospreciado, exhorto con toda autoridad, hablo la palabra como está escrita, me conformo a la sana doctrina. Algunos van a contradecir y algunos se van a oponer, algunos van a tapar sus oídos, algunos no querrán escuchar, pero nadie puede negar que estamos hablando conforme a la Escritura y no podrán negar, no podrán despreciarnos o menospreciarnos. Más bien dicen, este realmente conoce la Biblia. El error que Satanás ha sembrado, la mentira que Satanás ha sembrado es que si tú hablas la verdad, no vas a ser simpático. Al contrario, cuando tú hablas la verdad, Dios pone en ti la gracia para que nadie te menosprecie. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tenemos que estar comprometidos con la verdad siempre. ¿De acuerdo, mis hermanos? Una cosa que se ha malinterpretado por mucho tiempo en la iglesia.